A ver, la semana pasada el pastor Valo nos habló de Pablo y su carta a Timoteo, donde decía, terminaba el versículo que él usó, y habrán tiempos difíciles. Pero yo me ponía a pensar, ¿qué son esos tiempos difíciles? Porque para un niño, un tiempo difícil puede ser pasar exámenes finales. Para mí lo era. Era tan difícil ese tiempo, no porque me costara, sino porque me ponía muy nerviosa. Y cada vez que tocaban exámenes, a mí se me bajaban las defensas y me daba resfriado, siempre. Entonces, cada vez que había exámenes, yo siempre estaba resfriada. Pero ahora que soy adulto, un tiempo difícil puede ser diferente. Puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, pueden ser problemas a nivel mundial, nacional o personal, ¿verdad? Entonces, en este versículo, la palabra difícil, esa palabra se puede traducir como un tiempo violento o amenazante, ¿verdad? Entonces, vamos a traer un ejemplo a colación. ¿Cuántos recuerdan cuando llegó la noticia de que venía una pandemia? Yo me recuerdo de eso. ¿Qué fue su primera reacción? No sé, qué fue lo que pensaron? ¿Qué fue lo que vino a su mente en el momento? ¿Fue miedo, preocupación, enojo, desesperación de no saber de qué se trataba y cómo era el asunto? En mi caso, yo sentí miedo. Lógicamente era la primera pandemia que yo vivía. Entonces, yo no sabía de qué se trataba eso. Segundo, me dio preocupación, ¿verdad? Y luego, cuando ya vino la cuarentena, llegó un momento en que me desesperé porque no sabía cuándo iba a volver a poder salir y respirar aire puro. Y por otro lado, siendo sinceros, ya estaba un poco desesperada de estar todo el día con mis papás, ¿verdad? Entonces, esa situación trae, todos me imagino que pasaron por algo así mientras estaba la pandemia, porque era un tiempo difícil para todos en todo el mundo. Pero no hace falta solo saber que viene el peligro, sino que hay que reaccionar, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos reaccionar? Por ejemplo, si usted ve a un niño, sea suyo o no, un sobrino o un niño desconocido, si usted lo ve que va camino a esa calle donde están pasando buses y de todo, usted no va a decir, ay, pobre el niño, se va a morir, ¿verdad? Sino que usted va a correr con todo lo que puede para ir y agarrar a ese niño, porque está llegando a un peligro. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a saber cómo debemos reaccionar en tiempos difíciles. Y son 4 principios o 4 reacciones. Primero, hay que mantenernos realistas. Entonces, en 2 de Timoteo 3:13, dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ese versículo siempre empieza con ese contraste. Pero, ¿a quién se refería Pablo ese contraste? Unos versículos antes dice que, déjenme buscarlo acá, dice, ¿dónde está? Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y luego dice, pero los hombres malos. Entonces es el contraste entre nosotros y esas personas engañadoras, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién está detrás de ese engaño y de esas personas engañadoras? Ahí es donde tenemos que ser realistas, porque el que está detrás de eso es el diablo. Si ya nosotros sabemos que el diablo es el que está detrás de todos esos tiempos difíciles, ya no nos debería de tomar por sorpresa que sucedan cosas malas, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué sucede? Que siendo realistas podemos saber que las cosas no van a mejorar. Y no es por decir aquí, bueno, vamos a deprimirnos porque ni modo, ya no mejora la cosa. No, es ser realista de que las cosas que vienen no van a ser mejor que hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos en esos tiempos
finales o esos tiempos difíciles. Es como, por decirlo así, los tiempos difíciles que vivían los apóstoles no eran tan difíciles como los que vivimos hoy, ¿verdad? Pero los tiempos dentro de 10 años no van a ser más difíciles que los de hoy, ¿verdad? Entonces, no debemos ser tomados por sorpresa. Segundo, es estar convencido. ¿Y a qué me refiero con estar convencido? Leamos 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es eso de estar convencido? Habla de las Escrituras. Tal vez no todos recibieron las Escrituras desde niños, como yo, tal vez como Yomar, ¿verdad? Pero muchas veces, ya desde, digamos que usted tiene un mes de estar con Jesús, ¿verdad? O tiene 1 año, o tiene 10 años. Él es estar convencido de esa palabra, de esa escritura que está en la Biblia, de que es la verdad, ¿verdad? Entonces, es estar convencido de la verdad de la Biblia y lo que nos han enseñado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, mi mamá siempre nos estaba enseñando las historias de la Biblia. Ella tenía recursos que yo no sé de dónde los sacaba, pero ella tenía un tablero de fieltro, tenía las figuritas y nos enseñaba así. Y al día de hoy yo leo en la Biblia algo de alguna de esas historias y de el flashback, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nosotros. En el momento en que nosotros permanecemos leyendo la palabra, cuando vienen esos tiempos difíciles, uno dice, pero la Biblia dice tal y tal y tal cosa. Entonces es estar convencido de eso, ¿verdad? Y el pastor Chuck Swindoll decía, la información confiable es atemporal. O sea, si tú sabes que lo que dice la palabra de Dios es confiable porque te lo han enseñado, lo has visto en tu vida, has visto cómo se ha aplicado a tu vida esas palabras, eso te va a servir todo el tiempo. Es atemporal. Entonces, tercer punto, mantenerse firme. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y yo me preguntaba, ¿pero qué es eso de inspirada por Dios? Porque muchas veces decimos, yo me siento inspirado y escribo una canción o escribo una historia, pinto un cuadro, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la inspiración de parte de Dios para que se escribiera la palabra. Muchas veces, es más, en 2 de Pedro 1, 20 al 21, Pedro les decía, sobre todo debes darte cuenta de que ninguna profecía en las Escrituras jamás vino del propio entendimiento del profeta o de la iniciativa humana. No, esos profetas fueron movidos por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. Entonces, ese movidos por, vamos a explicarlo también. Eso es como ver un barco que perdió sus velas y ahora está a merced de las olas y del viento y ver si en algún momento los lleva a tierra firme. Lo mismo sucede en esta inspiración de Dios en la palabra. Que los profetas fueron movidos por un poder externo de ellos, que fue el Espíritu Santo y Dios, para escribir lo que está en la Biblia. Entonces, de eso se trata, inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, estas palabras y la Biblia es una fuente de información muy valiosa, es la información más valiosa y es la que nos ayuda a sobrevivir. Si yo les digo, me pasé leyendo, me leí 5 libros de la Biblia, todos dirían, wow. Y lo más seguro vean un cambio en mí. Pero si yo llego y digo, es que me vi todas las películas de Hunger Games o de los Juegos del Hambre, es como que, pretty, pero no te llegó nada. O sea, no cambiaste, tal vez te dio miedo, tal vez
no sé, te sorprendiste, pero no hay un cambio real en nuestra vida a comparación de cuando nos metemos a leer la palabra. Entonces, cuarto, es permitir que la verdad cumpla su propósito, ¿verdad? La Biblia habla a nuestra alma. Ningún otro libro puede hablar a nuestra alma, como les decía hace un rato. Es el único libro que uno necesita respuesta de Dios, vas, lees y justo ahí está la respuesta. Muchas veces si vamos a una persona nos puede decir, bueno, quizá puedes hacer esto, pero la Biblia te dice, no, ve y haz esto. De una te da el camino, te muestra el camino hacia dónde debes ir, qué decisión debes tomar. Y así nos hace nuevamente estar confiados de que la decisión que estamos tomando es la correcta. Entonces, este libro también tiene poder y autoridad para lograr 4 beneficios. Mostrarnos la verdad, exponer nuestra rebelión, corregir nuestros errores y entrenarnos para vivir el camino de Dios. Es el único libro que nos puede llevar de la destrucción a la sabiduría, ¿verdad? Y cuando la leemos, nos podemos enderezar, ajustamos nuestro pensamiento. Yo no, como les doy el mismo ejemplo, yo no puedo ver una película y decir, sí, eso me hizo cambiar mi forma de pensar acerca de esto. Realmente no, porque es un entretenimiento. En cambio, si yo me meto a leer la Biblia todos los días, yo puedo decir, wow, yo lo estaba haciendo mal. O, wow, ahora sé que en esta situación debo hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es que la Biblia debe ser nuestra norma y nuestra guía en la vida, ¿verdad? Esto es como, imaginemos que fuimos a Darién y se nos perdió el mapa, se nos mojó en un rito ahí, hasta ahí llegó el mapa. La brújula se nos dañó. ¿Hacia dónde agarramos? Eso es, vivir sin la Biblia es estar en una jungla espesa, espesa, espesa y no saber hacia dónde tomar. Y si agarramos un camino es con la esperanza de encontrar el camino correcto, ¿verdad? Es como que, bueno, voy a agarrar por aquí, pero no sé. Y si encontramos un camino, no sabemos si es el camino correcto. En cambio, si decimos, venimos y ponemos la Biblia en nuestra vida, es como que si alguien llegara a esa jungla con un mapa y una brújula y te diga, ¿sabes qué? Es por aquí, yo sé, yo acabo de venir de allá. Porque igual la Biblia es inspirada por Dios, pero también tenemos a Jesús, que ya pasó por lo mismo que hemos pasado nosotros. Entonces Él ya sabe y te puede decir, yo ya pasé por eso también y yo ya sé cómo es el camino. Ven, acompáñame, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar esos 4 principios y es mantenerse realista de quién está detrás de todo, estar convencido de que las escrituras son la verdad y no hay ninguna otra verdad, ¿verdad? Porque por algo, cuando uno va a un juicio, te ponen a poner la mano en la Biblia y te dicen, juro que digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué te pone la Biblia? Porque al final, que tiene la verdad está ahí. Y tú no puedes ir por el mundo ahí sin que, sí, yo sé cuál es la verdad y nunca has leído la Biblia, ¿verdad? Entonces, tercero, mantenerse firme. Saber que estás como anclado por la palabra de Dios en tu camino, ¿verdad? Y permitir que la verdad cumpla su propósito. Permite que la Biblia, la verdad que está en la Biblia, cumpla su propósito en tu vida. Porque nada más puede hacer eso. No hay ningún otro libro que pueda hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para actuar de acuerdo con estos principios? Todo se reduce en algo. Saber lo que Dios nos dice que hagamos y hacerlo. Es decir, aprender, crecer, vivir la palabra de Dios. Y si le agregamos uno más, es
amar a Cristo en todo lo que hacemos. No es solo amar a Cristo por sobre todas las cosas, sino es amar a Cristo en todo lo que hacemos. Si voy en el carro, yo hago todo de acuerdo a cómo yo amo a Cristo. Yo no voy insultando a todos los taxistas, los buses y sobre todo los motoristas, motorizados, dicen aquí. Si voy al trabajo, yo no soy el que agarra todos los útiles de la oficina para la tarea del pelado, ¿verdad? Si estoy en mi casa, yo todo lo que hago en la casa lo hago de acuerdo a cómo yo amo a Cristo, ¿verdad? Si estoy cocinando, cocino con amor. Es más, la comida sabe mejor con amor, se los digo, ¿verdad? Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo amando a Cristo, como que si se lo estuviéramos haciendo a Él. Si Jesús entrara aquí ahorita y dijera, ay, tengo hambre, les apuesto que sacan la mejor receta que tienen, ¿verdad? Si Jesús llega y se sienta al lado en su carro de copiloto, usted no va a insultar a nadie. Si Jesús está en su casa, usted no se va a pelear con nadie, ¿verdad? Porque siempre cuando nos ponen así, digan, no, yo sí me porto bien. Es como cuando uno está de niño y llega el papá y dice, no, yo ahora sí me porto bien. Mientras no está él, hago travesuras hasta más no poder, ¿verdad? Entonces, y eso porque estamos pensando en que hay alguien físico ahí, pero Jesús siempre está ahí con nosotros. Entonces, ¿cómo no hacer las cosas según cómo lo amamos a Él, verdad? Entonces, hace un rato les iba a decir, yo recuerdo con esto de saber quién es el diablo, yo recuerdo, nuevamente, igual que mi papá, recuerdo a mi abuela, que en paz descanse ya. Ella siempre que yo la llamaba me contaba que alguien había muerto. Siempre me decía, ¿te acuerdas de no sé quién? Yo sí. Ay, se murió esta semana. Yo, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? No sé qué. Y así. Entonces yo ya sabía que cada vez que yo la llamaba ella me iba a contar quién había muerto, ¿verdad? Entonces la siguiente vez yo ya no le pregunté nada, simplemente fui directa. Abuelita, ¿quién se murió esta semana? Es lo mismo con el diablo. Si ya sabemos que es él, no debemos decir que, ay, ¿esto por qué pasó? Ay, ¿por qué será que estas cosas pasan? Ya sabemos quién está detrás, ¿verdad? Entonces, para terminar, quiero recalcar esto, que es que tenemos que saber lo que Dios nos dice que hagamos, debemos hacerlo. Y hacerlo de la mejor manera. Porque tal vez decirlo con todas nuestras fuerzas no está muy bien dicho, porque debemos incluir las fuerzas de Él, ¿verdad? Que solos no podemos hacer nada. Entonces, vamos a orar. Y se pueden poner de pie o pueden cerrar los ojos, lo que ustedes deseen. Padre, tú eres el verdadero autor de todo lo que es verdadero y bueno. Has comunicado tu camino en tu palabra. Tú enviaste a tu Hijo, quien es la palabra, el último mensaje de esperanza, amor, gracia y verdad. Ahora sé cómo debemos actuar y cómo debemos reaccionar en tiempos difíciles que estemos viviendo ahora o los que vengan en un futuro. Debemos aferrarnos a nuestro Salvador. Y lo que sé que es verdad acerca de Él y lo que ha hecho por mí. Ayúdame a permanecer fiel y a encender los fuegos del afecto por Jesús. Ayúdame a hacer todas las cosas a través del amor de Jesús, el amor que tengo por Jesús.
Y que aunque a veces piense que no puedo, yo sé que en ti sí puedo. Mis amados, nosotros estamos viviendo los tiempos más peligrosos de los que Pablo habló. Nos estamos enfrentando a cosas que generaciones anteriores no vivieron. Y a veces no sabemos cómo responder. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra siempre, siempre, siempre va a tener la respuesta. Los ateos y los ignorantes dicen que la Biblia es un libro obsoleto. Obviamente lo dicen porque no tienen al Espíritu, pero cuando tú tienes al que escribió la Biblia morando en tu corazón, tú empiezas a entender y empiezas a creer. Y de eso se trata. No de que solo vengas a la iglesia el domingo, sino que esta palabra te transforme. Tú no puedes ir por la vida siendo un sinvergüenza y creer que la haces bien porque vas el domingo a la iglesia. Dios mira. Y llega el día en que Dios se para a la mitad del camino y dice basta. Pero nosotros, los que creemos, los que aprendemos y los que ponemos por obra la palabra, el día que Dios esté en el camino, vamos a entregar cuentas cabales. Y de eso se trata vivir la vida para Cristo. Que cuando tú vengas delante de Él, tú digas, todo lo tengo en Cristo y todo se lo debo a Él. Pues es importante. La palabra que oímos hoy son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero la palabra nunca te va a dejar sin una respuesta. Yo tengo él no lo sabe, pero para mí es un deleite sentarme a hablar con el pastor Villo, porque él siempre tiene una palabra. No sabe cuánto me edifica cuando él habla. Y él no te dice, yo leí, fulano dice, yo oí, no. Él te refiere a la palabra. Y recuerdo que hace muchos años, yo era un jovencito cuando yo lo conocí a él. Y él me dijo, yo no sé, él me contó que tenía dislexia y a veces se le mueven las letras y se le cambian las palabras. Me dice, pero con la Biblia no me pasa eso. Tú le das un libro a Villo y lo metes en un problema. Elida se lo tiene que leer. Pero tú le das la Biblia y él no tiene ningún problema con la Biblia. Y eso es un milagro. Y una de las cosas que me inspira es que siempre tiene una palabra para decirte, para responderte, para contarte. Y lo que decía mi hija hoy, si al estudio de la palabra tú le sumas que amas a Cristo en lo que haces y le demuestras el amor a Cristo en todo lo que haces, tú estás por el camino correcto. Puedes decir, como dijo Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Puedes decir que todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Que amas a Cristo, como fuimos desafiados hoy a amarlo. Amas en todas las cosas, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, en todo lo que hablas, en todo. Cristo debe ser primero. Cristo, Cristo, Cristo y siempre Cristo.
Si tú crees que hay algo más que eso, estás en el lugar equivocado. Cristo debe ser lo primero y lo primero para tu vida. Amén. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia por siempre reinarás. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. La injusticia cargaste en la cruz. Exaltado en gloria eres Jesús. Dios